Bueno, la salida de Salomón Lerner ha generado muchas reacciones, pero poco a poco nos vamos enterando de qué fue lo que pasó. Y lo que pasó tiene mucho más detalles y mucho más cosas que contar de lo que uno se imaginaba al principio. Ya está a todas luces claro que hace más de 15 días Salomón Lerner sabía que se iba. Y sabía que se iba cuando estuvo en Cajamarca. No sé si en su fuero interno tenía la esperanza de no irse, pero se lo dijeron claramente. No había cohesión en el gabinete. Habían ministros que contradecían al presidente en acuerdos que se habían tomado en Consejo de Ministros. PCM tenía sus propios asesores económicos que entraban a Consejo de Ministros e interrogaban, careaban al ministro de Economía, y estamos hablando del señor Dancourt, del señor Félix Jiménez, que eran invitados por el presidente del Consejo de Ministros al Consejo de Ministros, el señor Guise, que se peleaba con el ministro Herrera en público, el señor de Chávez, viceministro de Ambiente, era militante de Tierra y Libertad, organización política que le estaba haciendo un paro al gobierno. Entonces, no iban a continuar por ese camino. Le pidieron a Salomón Lerner que lo corrigiera, no podía hacerlo, tenía que irse. Esa es la explicación mucho más puntual. Señor Yehudí, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que el gobierno ha hecho bien en hacer este cambio, en este giro? Bueno, por la forma como se plantea el problema, sí, pues era un gabinete heterogéneo, muy heterogéneo, de disputas públicas, pero quien pierde es el Perú, a un gran elemento como ese señor, o una gran persona como ese señor Salomón Lerner. Yo siempre evoco a Belaúnde Terry, me decían, es un presidente para países democráticos, para países desarrollados y no para un país como el Perú, porque era demasiado bueno, dicen. Claro, lo más atrevido decía, le falta carácter. A Belaúnde nunca le faltó carácter, era muy demócrata. Y creo que Salomón Lerner trató de hacer una experiencia que a mí me parecía muy interesante, juntar las dos partes, las derechas y las izquierdas, evitando fanatismo, ¿no? Pero tal vez las izquierdas no estuvieron a la altura del reto, porque si hubieran sido un poco más responsables, se hubieran dado cuenta de que no puede jalar la pita tanto, ¿no? Y ahí está la carta del señor Santos que le he pasado. Sí. Es impresionante. Está diciendo que ya se levantó el paro. Bueno, era lo único que le pedían. Sí, pues es una pena porque en efecto yo creo que tiraron demasiado a pita, ¿no es cierto? Y se ha perdido una oportunidad de hacer un buen gobierno desde la izquierda, muy moderna, sin tener que pelearse con la derecha. O sea, y creo que la intención de Humala hasta la fecha es, más allá de los partidos políticos, ¿no es cierto? Hay que hacer un buen gobierno para 30 millones de peruanos. Pero la izquierda fue irresponsable, muy irresponsable, porque habiendo ganado una primera posición el gobierno regional de Cajamarca y el pueblo de Cajamarca, suspendiendo este proyecto, no para siempre, sino para poder debatirlo, darle mejor direccionalidad, buscaron lo peor. Incluso hubo una adjetivación ya de Gregorio, que es una pena, cuando dijo el estado de emergencia es una payasada, ¿no? Me pareció, se desbocó. Claro, ahora está pidiendo a gritos que le manden la plata. Claro. Cosa, mire, mecanismo que está en la ley del Tesoro, que permite al Tesoro Público no girar en la medida en que los recursos públicos se presuma que están siendo mal utilizados o para hacer proselitismo político. Le han parado los fondos al gobierno regional de Cajamarca y a la municipalidad de Guasmín, porque es evidente que estaban financiando parte del paro. Es la primera vez que se utiliza un mecanismo dentro de la democracia para decir hasta aquí llegamos. Y yo creo que el presidente no va a permitir un viernes como el de hace 15 días, ¿no? El que le paraban toda la carretera panamericana, ¿no? Yo he gozado eso y me costó un montón de tiempo, un montón de sacrificio para eso, donde había alguna gente del presidente Humala haciendo las paralizaciones. Claro. O sea, lo tenemos que decir. Así es, hay que recordarlo. Ahora, cuando usted era primer ministro, bueno, usted tuvo la desgracia de tenerlo de Bagua, pero un mecanismo como este, decir, pero usted quiere hacer paro, perfecto, no mandamos plata. ¿Por qué no se usó? ¿Por qué? Porque no teníamos, porque el presidente Humala, por ejemplo, no tiene la oposición que tenía el gobierno aprista, y además porque había un descontento muy fuerte social, y que supuestamente todo ese descontento social fue aprovechado por Ollanta, ¿no es cierto?, al presidente, para hacer ahora gobierno. Entonces,
Las cosas se voltean, pero la tortilla se voltea. Se la jugó lindo. ¿Qué va a pasar en el Congreso? A todo el mundo le preocupa eso. Gana Perú, tiene 46 votos, pueden haber unos pollitos en fuga de repente, porque hay un sector con Javier Descanseco que puede no estar muy contento. Alianza Parlamentaria de Perú Posible, con Acción Popular y con Somos Perú, tiene 21 votos. Sumaban 67, les daba cierta tranquilidad al gobierno. Esa alianza, o esa vinculación, como dicen, ha quedado rota. Bueno, pero fíjate, había muchas veces que la gente de Perú Posible no apoyaba necesariamente a... Claro. ¿No es cierto? O sea, ellos estaban en su línea, o sea, no estaban muy contentos. Entonces, pero por ejemplo, la gente de Somos Perú, no sé si serán 1, 2 o 3. Tres creo que son. La gente de Somos Perú está muy vinculada, muy aliada al gobierno. Sí, además. O sea, con Fernando Andrade a la cabeza, ¿no? Lo cual no está mal. Y la gente de Alianza para el Gran Cambio está votando en función de lo que ellos creen que es correcto, y hasta ahora las cosas han salido por unanimidad. Evidentemente el 80% de las cosas que se discuten en el Congreso se van a votar por unanimidad, sí. Porque nadie se va a oponer, ¿no es cierto?, a, no sé, mejorar pues la educación de los niños, ¿no? En fin. Pero en cosas controversiales, Chejade, por ejemplo, que puede ser el gran tema de discusión. ¿Usted cree que lo sabe? ¿Sabe quién es el accesitario de Chejade? Manuel Dagmar. Lo acaban de sacar de PCM. Sí, pues Manuel Dagmar. Esa reflexión se le dice a alguien importante en el gobierno que me miró y me dijo, yo creo que se queda Chejade. Ahora sí que lo dices, puede ser que se quede Chejade. Por ejemplo, pero ese va a ser un caso donde sí va a ser un parteaguas, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que yo creo que Chejade, por un poco de dignidad, debería dar un paso al costado con respecto a la segunda vicepresidencia. Doctor. ¿No es cierto? Pero eso no va a suceder. Bueno, si no sucede eso, él tiene más que perder que ganar. Porque yo estoy convencido que si Chejade deja la segunda vicepresidencia, que es lo que quiere finalmente el pueblo de Perú, ¿no es cierto? Ya cometió un error y él tiene que pagar por su error. Se queda como congresista. Se debería quedar como congresista. Si no lo hace, yo creo que lo van a condenar. Y ahí termina la historia. Y ahí termina la historia. Bueno, puede ser una transacción. Yo creo que esa política debería ser la transacción, porque ¿qué cosa es? O sea, Chejade cometió un error, fue ingenuo, fue torpe. Si le hubiera dicho la verdad no hubiera pasado nada, lo hubieran sancionado. Pero quedarse en el cargo ahí, cerrado, entonces eso sí deja mucho que desear. Yo creo que una salida inteligente sería, yo renuncio y estoy bien castigado. Vamos a hacer una pausa brevísima, tenemos muy poco tiempo, rezamos con usted para una sola pregunta. Usted ha estado muy desagradado con la conducta de Alejandro Toledo. Vamos a regresar con eso, volvemos. Hoy a las 9. Un ejército nunca antes visto está conquistando el universo. ¡No seremos convertidos! Tomaré tu alma. Pero una leyenda cuenta que hay alguien capaz de detenerlo. Maten a Riddick. ¿Detendrás a los nuevos monstruos ahora? Vin Diesel. La batalla de Riddick. Hoy a las 9 en Global TV, hecho por la gente. Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Banco de Crédito BCP, orgulloso embajador de la marca Perú. La encargada de esta fiesta colorida, en la costa, en la selva y en la sierra tan querida. No solo bailar, vive la vida. No solo bailar, vive el amor. No solo bailar, vive la vida. No solo bailar, vive el amor. Somos Global TV, hecho por la gente.
El noticioso es lo máximo. Me divierte mucho antes de irme a dormir. El noticioso. El noticioso. Es una onda bien chévere. 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 Uno busca en la noche para divertirse. Pues. El noticioso me mata de risa. El noticioso. El noticioso. El noticioso, de lunes a viernes, después de Cinema Global, en Global TV. Si no lo he visto, no he visto nada. Toledo, ¿usted cree que ha cometido un error grave? Se lo ha dicho Mario Vargas Llosa ahorita. Mentiroso, le ha dicho. Sí, terrible. Terrible. ¿No? Terrible, ya está. Bueno, yo creo que el presidente Toledo nunca aceptó haber perdido. Y segundo, él asumió que el presidente Humala ganó por él, lo cual no es cierto. Ayudó, sí, pero no ganó por él. Y tercero, él necesitaba, uno entiende, estaba con el dolor por la derrota, como lo estuvo Keiko, como lo estuvo PPK y como lo estuvo todos los que perdieron, pero los otros se sobreponieron. ¿No es cierto? Él nunca logró sobreponerse y además en todo su discurso siempre habló en primera persona como si él fuera el presidente y como si Humala fuera el secundario, ¿no es cierto? Y que su hijo. Humala nunca fue hijo de Toledo. Y ahí se equivocó el presidente y la última entrevista que hace en El Comercio fue catastrófica para alguien que es aliado. La verdad que sus propios militantes lo saben porque hay un poco de hipocresía a veces en la militancia que no son capaces de decirle a su secretario general o su presidente lo que pasa. Yo he conversado con muchos de ellos y dice, sí, pues se equivoca, pero ellos tienen la obligación de hacerle ver que se está equivocando. El Perú necesita gobernabilidad y si no se la da a Toledo, se la van a dar otros. O sea, el Perú no va a perder, no puede perder el Perú. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Dios Simón por estas palabras y por hacer este recuerdo histórico de quién era el que le ponía las piedras en las carreteras. La vida da muchas vueltas. Así es. ¿No? Pero no hay que ser vengativo, dicen que jamás. El perdón es mejor. Así es, y usted no lo es y lo ha probado cientos de veces. Así es. Vamos a ir a una pausa y volvemos para presentar la película y despedirnos.